Todo cambió el día en que un hombre, armado solo con un teclado y su mente afilada, desafió los límites de lo que creíamos inviolable. El sistema bancario, esa fortaleza que parecía estar blindada por capas y capas de seguridad digital, fue penetrado por un solo individuo. Para muchos, ese día marcó el momento en que el mundo se dio cuenta de que ninguna barrera era realmente infranqueable. Pero, para mí, fue algo más que eso. Fue una demostración cruda de hasta dónde puede llegar la habilidad humana, cuando se mezcla con la audacia de desafiar las reglas. Todo comenzó con un tipo que, en ese entonces, pocos conocían fuera del círculo de seguridad informática. Pero para quienes sabían de él, representaba un enigma, una amenaza y, al mismo tiempo, una especie de genio incomprendido. Era alguien que había pasado años perfeccionando su arte, infiltrándose en sistemas con una facilidad asombrosa. Y no lo hacía por dinero, al menos no en sus inicios. Lo hacía por el desafío, por la emoción de saber que podía superar los muros digitales que otros consideraban impenetrables. Lo que me sigue fascinando es cómo, en un mundo tan dependiente de la tecnología, un solo error, un pequeño descuido, puede desatar el caos. Y eso fue exactamente lo que pasó aquel día. Un descuido, una pequeña vulnerabilidad en el sistema de seguridad de uno de los bancos más grandes del mundo, fue todo lo que él necesitó para ejecutar su golpe. Con precisión quirúrgica, logró infiltrarse y mover dinero de cuentas sin dejar rastro. Imposible. Para la mayoría de los expertos en seguridad, lo habría sido. Pero para este hacker, era simplemente otro reto por superar. Lo curioso es que no se trataba de una persona movida únicamente por la codicia. A menudo, la motivación de los hackers se reduce a dos cosas: poder o conocimiento. Y en este caso, la segunda fue la que dominó. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen más interesantes. Se aprovechó de algo que la mayoría de las empresas, incluso hoy en día, subestima: el factor humano. Un truco de ingeniería social aquí, un engaño sutil allá, y ya tenía acceso a puertas que debían estar cerradas. Es difícil no sentir una mezcla de admiración y miedo. Por un lado, es casi admirable cómo una persona puede derribar barreras tan imponentes con tan poco. Pero, por otro lado, también te hace pensar en cuán frágil es nuestro mundo digital. Nos venden la idea de que estamos seguros, que nuestros datos están protegidos por muros infranqueables. Pero la realidad es mucho más cruda. La seguridad digital es solo una ilusión, un juego de gato y ratón donde, a veces, el gato no tiene idea de que el ratón ya se ha escabullido. Ese día, el mundo se dio cuenta de algo fundamental: la seguridad no es infalible. No importa cuántos firewalls pongas, no importa cuántas contraseñas cifradas utilices, siempre habrá alguien lo suficientemente inteligente y paciente como para encontrar la grieta en el sistema. Y cuando lo hace, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Lo que me impactó más de aquel ataque no fue solo la maestría técnica, sino la manera en que este hacker se movía como un fantasma. Como si supiera exactamente dónde estaban las fisuras antes de que incluso los propios guardianes del sistema se dieran cuenta de su existencia. En lugar de irrumpir a lo bruto, como un ladrón rompiendo ventanas, él se deslizó dentro, usando las propias herramientas del sistema contra él. El control que ejercía era tan preciso que, en muchos casos, ni siquiera necesitaba forzar las cosas. Solo esperaba, estudiaba, y cuando encontraba la oportunidad adecuada, ejecutaba con una precisión quirúrgica. Lo más aterrador de todo es cómo la ingeniería social fue la clave de su éxito. Muchas personas creen que los sistemas de seguridad digital se rompen a base de pura fuerza técnica, de código y líneas de programación. Pero en la mayoría de los casos, la vulnerabilidad más grande está detrás del teclado, en las decisiones humanas. En este ataque, se aprovechó de la confianza, de las rutinas, y de la predictibilidad de las personas. Para él, no fue solo cuestión de hackear un sistema, sino de hackear a las personas mismas. Imagina esto: alguien recibe una llamada en su oficina de alguien que parece estar dentro de la misma organización. La voz al otro lado suena confiada,
sabe los detalles correctos, habla con autoridad, menciona términos técnicos que solo alguien con acceso debería conocer. En ese momento, la víctima baja la guardia. Un simple intercambio de credenciales, quizá un correo con un enlace falso, y en un abrir y cerrar de ojos, el atacante tiene lo que necesita. No hace falta romper un código complicado cuando puedes conseguir que alguien te lo entregue directamente, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego otro elemento clave, la paciencia. Este hacker no era alguien que se apresuraba. No se trata solo de entrar rápido y causar estragos, sino de observar, esperar el momento justo para hacer el mayor daño posible sin ser detectado. Y lo logró. Una vez dentro del sistema bancario, no fue como en las películas donde el hacker inmediatamente roba millones y desaparece. No, esto fue más sutil. Comenzó a moverse por las entrañas del sistema, revisando información, aprendiendo cómo funcionaba todo, identificando puntos débiles que podrían pasar desapercibidos por los propios expertos de seguridad del banco. Lo que resulta más escalofriante es cómo logró pasar desapercibido durante tanto tiempo. Cada movimiento que hacía parecía estar calculado al milímetro. No movía grandes cantidades de dinero, no llamaba la atención con transacciones obvias. No. Él sabía que la verdadera clave para un golpe exitoso era la discreción. Si te mueves lo suficientemente lento y lo suficientemente bien, puedes operar en las sombras sin que nadie note tu presencia. A veces pienso en lo vulnerables que realmente estamos. Vivimos en un mundo en el que confiamos ciegamente en la tecnología para proteger nuestras finanzas, nuestra identidad, nuestro futuro. Pero cuando alguien como este hacker decide que va a entrar, todo lo que damos por hecho se desmorona. Y lo peor es que, en muchos casos, ni siquiera sabemos que estamos siendo hackeados hasta que es demasiado tarde. El golpe que dio fue solo la culminación de semanas, tal vez meses, de preparación. Cuando finalmente estuvo listo para actuar, su plan estaba tan perfectamente ejecutado que, para el sistema, era como si todo estuviera funcionando como de costumbre. La gran mayoría de las personas involucradas no tenía ni la más mínima sospecha de lo que estaba ocurriendo detrás de las cortinas. La sensación de control que emanaba es algo que, hasta el día de hoy, me deja atónito. El verdadero poder de un hacker como él no reside únicamente en su capacidad técnica, sino en su comprensión de cómo funcionan los sistemas, y más importante aún, cómo piensan las personas detrás de ellos. Él sabía que las máquinas, por muy seguras que se crean, solo ejecutan órdenes. Son predecibles, responden a comandos, a patrones que alguien ha programado. Pero los humanos son otra cosa. Somos impredecibles, confiamos demasiado en nuestras rutinas, nos dejamos llevar por la familiaridad. Y en eso, él vio su mayor ventaja. Uno de los aspectos más impactantes de este ataque fue la manera en que jugó con la confianza. En un entorno como un banco, donde cada transacción, cada acceso está monitoreado, nadie espera que algo se desvíe si todo parece estar bajo control. Los empleados estaban entrenados para detectar comportamientos sospechosos, pero lo que nunca imaginaron era que el peligro podía venir desde dentro, desde lo que consideraban seguro. Las claves, los permisos, todo parecía en orden. Y así, el hacker siguió abriendo puertas que, para cualquier otra persona, estarían completamente cerradas. Pero hay algo fascinante en la forma en que estas mentes funcionan. Él no solo buscaba un punto de entrada, una fisura para explotar. Sabía que si se limitaba a buscar una única oportunidad, corría el riesgo de ser descubierto. Así que diseñó su ataque como una serie de capas, donde cada paso dependía del anterior, pero de manera que, si alguna parte fallaba, el resto del sistema no se vería afectado. Era como si hubiera creado un laberinto dentro del sistema, en el que solo él sabía el camino exacto para llegar al centro. Una vez que estuvo dentro, comenzó a trazar su camino hacia las partes más sensibles del sistema. Y lo hizo de una manera que aún hoy parece irreal. Se movió tan cuidadosamente que incluso los sistemas de monitoreo no lograron detectar anomalías significativas. Las cantidades de dinero que movía de un lugar a otro eran minúsculas,
tanto que los algoritmos diseñados para detectar fraudes ni siquiera se molestaban en levantar una alerta. Para ellos, era solo un día más en el banco, una serie de transacciones aparentemente normales. Pero, poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Él no necesitaba realizar un gran golpe en una sola operación, sabía que la acumulación, la paciencia, era la clave. Lo más curioso es que, en el fondo, el sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Había capas de seguridad que nadie, en teoría, podría penetrar sin levantar sospechas. Pero lo que este hacker entendió mejor que nadie fue que no siempre necesitas romper una puerta para entrar. A veces, es cuestión de usar las llaves correctas, y esas llaves, en este caso, estaban en manos de personas que ni siquiera sabían que las tenían. Una de las estrategias más sorprendentes que utilizó fue hacer que sus acciones parecieran errores humanos. Pequeñas fallas, pequeños deslices que podían ser atribuidos a fallos operativos cotidianos. Sabía que los bancos, como cualquier institución masiva, están acostumbrados a lidiar con problemas menores, un error en la contabilidad, un retraso en una transacción, una transferencia mal procesada. Y aprovechó esa normalidad para ocultar sus movimientos. Cada transacción errónea que realizaba parecía un simple error humano, un fallo que los empleados solucionaban sin pensar demasiado. Pero esos pequeños errores eran, en realidad, movimientos calculados para desviar fondos sin ser detectado. Así es como funcionaba su mente, mientras otros se fijaban en la seguridad perimetral, en los grandes muros que protegían los sistemas, él estaba dentro, moviéndose entre las sombras, sin prisa, asegurándose de no dejar rastro alguno. Cada movimiento, cada paso estaba diseñado para no atraer la atención. Y mientras tanto, el dinero fluía hacia lugares donde nadie lo esperaba. Ni una sola alarma sonaba, ni un solo empleado sospechaba que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. La habilidad de permanecer invisible durante tanto tiempo habla no solo de su maestría técnica, sino de su comprensión del comportamiento humano y de cómo manipularlo. No solo hackeaba el sistema, estaba hackeando la mente de quienes lo administraban. Y esa es, sin duda, una de las partes más inquietantes de todo esto. No solo burló las máquinas, sino que logró que los propios guardianes del sistema bajaran la guardia sin darse cuenta de que estaban siendo manipulados. Lo que realmente desmoronó la confianza en el sistema no fue el acto en sí, sino la revelación de lo fácil que había sido. La realidad de que alguien, sin necesidad de armas ni fuerza física, pudiera desmantelar las defensas de uno de los sistemas más seguros del mundo simplemente con inteligencia, astucia y paciencia, dejó a todos boquiabiertos. Era un golpe directo al orgullo de la industria bancaria y tecnológica. La misma infraestructura que aseguraba millones de transacciones diarias, que salvaguardaba fortunas y protegía la privacidad de sus clientes, había sido expuesta como vulnerable. Este hacker había logrado más que un simple robo, había desmantelado la percepción de seguridad. No era solo una cuestión de dinero. En el mundo de las finanzas, la confianza es la moneda más valiosa, y él la había destruido en un abrir y cerrar de ojos. Los directivos del banco, al enterarse de lo ocurrido, se encontraron no solo enfrentando una pérdida económica, sino algo mucho más grande, una crisis de credibilidad que amenazaba con hundir a la institución. Porque si alguien había sido capaz de infiltrarse de esa manera en sus sistemas, que les garantizaba a los clientes que sus datos o sus ahorros estuvieran realmente seguros, el pánico se esparció entre los responsables de seguridad. Comenzaron las auditorías, los análisis forenses digitales, y fue entonces cuando la verdadera magnitud del golpe se hizo evidente. Él había estado operando durante tanto tiempo que parecía imposible determinar el punto exacto de su entrada. Su presencia fue tan imperceptible que incluso los mejores analistas de seguridad se sentían desconcertados. Cada vez que creían haber encontrado un rastro, este se desvanecía entre los registros de actividad, dejando a todos perplejos. Lo irónico es que los sistemas que habían sido instalados para proteger al banco de ataques externos no tenían respuesta para alguien que ya estaba dentro, alguien que había manipulado las reglas desde el principio. Las sofisticadas capas de protección, los cortafuegos, los algoritmos de detección de fraude,
todo fue inútil porque el verdadero enemigo ya se había convertido en parte del sistema. Es como si él hubiera logrado hacerse invisible dentro de una estructura que estaba diseñada para ver todo. El golpe en la industria fue profundo. Se comenzaron a cuestionar no solo las prácticas de seguridad de ese banco, sino de todos los demás. Si uno de los más grandes había caído, ¿qué impedía que otros corrieran la misma suerte? Los expertos en seguridad digital de todo el mundo entraron en alerta máxima, conscientes de que esta vulnerabilidad no era un caso aislado, sino una amenaza latente en cualquier institución que dependiera de sistemas digitales interconectados. El mensaje era claro: si un solo hombre había logrado penetrar la fortaleza, nada ni nadie estaba realmente a salvo. Pero lo que más me impacta es que, para él, esto era solo un juego. No era un acto de odio ni de venganza. No buscaba hundir el sistema financiero global ni causar estragos por diversión. Su motivación, como en la mayoría de sus hazañas anteriores, era el desafío intelectual. Había logrado lo que muchos consideraban imposible, y lo había hecho con una elegancia aterradora. En su mente, probablemente, el dinero era solo un subproducto, un trofeo que venía con la victoria de haber vencido el sistema. Por supuesto, el banco intentó tapar el incidente por todos los medios posibles. La última cosa que querían era que la noticia se hiciera pública. Pero como suele ocurrir, la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz. A medida que las investigaciones avanzaban, se filtraron detalles a la prensa, y lo que comenzó como un susurro entre los círculos de seguridad digital pronto se convirtió en una tormenta mediática. Las preguntas no tardaron en llegar: ¿cómo había ocurrido? ¿Quién era este hacker? ¿Cuántos más podrían estar haciendo lo mismo sin que nos demos cuenta? El golpe fue más profundo de lo que el banco o la industria podían anticipar. Este ataque no solo expuso una vulnerabilidad, sino que obligó a toda una generación de expertos en seguridad a replantearse sus enfoques. Los sistemas que habían sido considerados infranqueables ya no lo eran. Cada línea de código, cada protocolo de seguridad, cada hábito de los empleados fue puesto bajo el microscopio, porque la lección era clara: los verdaderos riesgos no siempre provienen de fuera. A veces, el peligro ya está dentro, esperando el momento oportuno para actuar. El verdadero temor que dejó este ataque no fue simplemente el hecho de que alguien hubiera burlado el sistema, sino que lo había hecho con un enfoque que nadie esperaba. Se había roto una barrera psicológica, la creencia de que, con suficientes medidas de seguridad, estaríamos a salvo. La realidad era otra. Este hacker había demostrado que la verdadera debilidad no estaba en la tecnología en sí, sino en la forma en que confiamos en ella ciegamente. El problema no era solo el código o las redes, sino la mentalidad de quienes se creían intocables detrás de esas barreras digitales. En las semanas posteriores al ataque, las reacciones de las instituciones fueron inmediatas. Los bancos comenzaron a revisar sus protocolos, implementando nuevas medidas de seguridad, contratando expertos en ciberseguridad y llenando cada rincón de sus sistemas con sensores diseñados para detectar incluso los movimientos más sutiles. Pero en el fondo, todos sabían que estaban tratando de tapar agujeros en una presa que ya se había agrietado. El mundo había cambiado, y la sensación de vulnerabilidad se había apoderado de todos. Lo interesante es que, aunque los bancos tomaron medidas rápidas, también surgió una reflexión más profunda. Se dieron cuenta de que por más tecnología que implementaran, el elemento humano seguiría siendo el eslabón más débil de la cadena. Podían añadir capas de encriptación, pero si un empleado caía en una trampa de ingeniería social, todo se derrumbaba. Y eso era lo que este hacker había expuesto con una claridad brutal: la seguridad no depende únicamente de lo sofisticado que sea el sistema, sino de cuán bien preparadas estén las personas que lo manejan. En lugar de buscar simplemente más tecnología, se empezó a hablar de la necesidad de educar a los usuarios. El entrenamiento de los empleados se convirtió en una prioridad. La concienciación sobre cómo los hackers se infiltran, no solo a través de las computadoras, sino también a través de la manipulación psicológica, se volvió vital.
Porque este hacker había mostrado que el acceso más fácil no siempre es a través de una contraseña descifrada o un firewall debilitado. A veces, es a través de la confianza de una persona desprevenida, de un pequeño error humano. Lo que resulta más curioso es que, a pesar de todos los esfuerzos posteriores, nadie podía garantizar que no volvería a ocurrir algo similar. Las mentes criminales más sofisticadas siempre encuentran una forma de explotar las nuevas tecnologías. Cada avance en seguridad es un nuevo reto para ellos. Lo que él había logrado no era solo una victoria técnica, sino una declaración: siempre habrá una manera de entrar, siempre habrá una brecha, por pequeña que sea. Y mientras haya alguien dispuesto a buscarla, el riesgo estará ahí. En los meses que siguieron, las consecuencias fueron más allá del sector bancario. Empresas de todos los tamaños comenzaron a replantearse sus estrategias de seguridad. Se trataba de proteger no solo sus finanzas, sino también la confianza que sus clientes depositaban en ellas. Porque la confianza, en el mundo digital, es algo frágil, y una vez rota, es difícil de recuperar. Y aunque muchos intentaron ocultar sus vulnerabilidades, la verdad es que ninguna empresa, ningún sistema, era completamente inmune. Si un solo hombre había logrado infiltrarse en uno de los bancos más grandes del mundo, ¿quién podría estar seguro de que no podría hacerlo en otro lugar? Además, el impacto cultural de este ataque fue profundo. El público en general comenzó a cuestionar cuán seguros estaban realmente sus datos, su dinero, sus vidas digitales. El mito de la seguridad absoluta se desmoronaba. Los titulares en los medios hablaban de hackers invencibles, de un nuevo tipo de amenaza que no podía ser contenida. Las personas comunes y corrientes empezaron a sentirse expuestas, sabiendo que el mismo tipo de ataques podría ocurrirles a ellos, incluso en una escala más pequeña. Y ahí es donde entra en juego otro detalle fascinante: este hacker no necesitaba mostrar poder con violencia, sino con sutileza. No hubo armas, no hubo forcejeo, no hubo persecuciones a alta velocidad. Solo un teclado, un acceso a Internet, y una mente capaz de ver más allá de las barreras aparentes. La imagen del hacker cambió para siempre después de ese golpe. Ya no era solo el estereotipo del joven solitario en su cuarto oscuro. Era alguien que podía moverse en las sombras, jugando un juego mental con las instituciones más poderosas del mundo. Lo que quedó claro tras este episodio es que vivimos en una era donde la guerra ya no solo se libra en el campo de batalla físico. Las fronteras ahora son digitales, y aquellos que son capaces de navegar por esos territorios invisibles tienen un poder inmenso. El hacker había lanzado un mensaje silencioso al mundo: en el reino digital, las reglas están hechas para romperse, y la verdadera seguridad es solo una ilusión pasajera. Lo más sorprendente de este ataque fue el desenlace. A pesar de la magnitud del golpe y el caos que generó en la industria financiera, el hacker no buscó desaparecer en la oscuridad ni vivir una vida de lujo con el dinero robado. Su verdadero objetivo siempre había sido el conocimiento, el reto intelectual. Había logrado lo que muchos consideraban imposible, y eso era suficiente para él. No dejó rastros claros de su paradero ni pistas obvias sobre su identidad, y esa fue una de las lecciones más valiosas para el mundo: los verdaderos genios de la infiltración digital no buscan la fama, ni siquiera la recompensa material. Ellos persiguen la idea de que las barreras que creemos infranqueables, en realidad, son mucho más frágiles de lo que parecen. La investigación oficial, por supuesto, siguió su curso. Los mejores expertos en ciberseguridad, trabajando codo a codo con agencias gubernamentales, se vieron envueltos en un laberinto de pistas que, en su mayoría, terminaban en callejones sin salida. Cada movimiento del hacker había sido calculado con tanta precisión que, incluso después de su desaparición, era difícil distinguir entre lo que había sido una simple maniobra de distracción y lo que realmente formaba parte de su plan maestro. Los analistas se encontraban continuamente revisando el mismo conjunto de datos, intentando encontrar patrones donde parecía que no los había, buscando el error humano que pudiera haber cometido. Pero no lo había. Ese era el problema: el hacker había trabajado de manera impecable. Lo irónico es que, para muchas de las personas involucradas en la caza,
su respeto por el hacker solo creció con el tiempo. No eran admiradores de su acto criminal, claro está, pero no podían evitar asombrarse por la habilidad con la que había ejecutado todo. Fue un recordatorio incómodo de que, a pesar de los millones invertidos en tecnología, la verdadera vulnerabilidad siempre está en la forma en que se aplica y, más aún, en cómo los humanos interactúan con ella. El golpe generó un cambio radical en la forma en que los bancos y otras grandes instituciones manejaban su ciberseguridad. De repente, ya no era suficiente tener sistemas de protección robustos, las empresas comenzaron a centrarse en entrenar a sus empleados, en analizar los comportamientos cotidianos dentro de sus redes y, sobre todo, en fomentar una cultura de cuestionamiento constante. La complacencia había demostrado ser el enemigo más grande. Las instituciones aprendieron que la verdadera seguridad no reside únicamente en las barreras técnicas, sino en una mentalidad de vigilancia constante, en la capacidad de anticipar lo inesperado. El impacto cultural también fue significativo. La figura del hacker, que ya tenía una reputación de cierto romanticismo en la cultura popular, se transformó en algo mucho más complejo. Ya no era simplemente el forajido digital que lucha contra el sistema, sino alguien con el poder de desestabilizar gigantes desde la comodidad de su escritorio. Era una figura que encarnaba tanto el miedo como la admiración, un recordatorio de que, en la era digital, el poder no siempre reside en las instituciones masivas, sino en las mentes capaces de comprender y explotar las debilidades ocultas en ellas. Lo más inquietante de todo fue la sensación de que este no sería el último ataque de este tipo. Para muchos, era solo una cuestión de tiempo antes de que otra mente brillante apareciera, armada no con armas físicas, sino con conocimientos y habilidades técnicas que les permitieran romper las barreras de seguridad más avanzadas. Y ese miedo a lo invisible, a lo intangible, cambió la percepción de la seguridad global. Las fronteras ya no eran físicas, los muros no estaban hechos de ladrillos ni de acero, sino de líneas de código. Y mientras existiera alguien capaz de encontrar un camino a través de ellos, ninguna fortaleza digital estaría completamente a salvo. El golpe que había sacudido la industria financiera también dejó una advertencia clara: los sistemas que construimos para protegernos pueden ser utilizados en nuestra contra. El hacker había demostrado que la propia infraestructura de seguridad bancaria, con todas sus salvaguardias, era vulnerable cuando alguien conocía el sistema mejor que sus propios creadores. Era como si hubiera entrado en una fortaleza donde las llaves no estaban escondidas bajo candado, sino al alcance de cualquiera que supiera dónde buscar. A medida que los días pasaban, el mundo comenzaba a aceptar una verdad incómoda: la tecnología, aunque poderosa, nunca es invulnerable. No importa cuántas capas de protección pongas, siempre existirá alguien capaz de encontrar la grieta. La seguridad total es una ilusión. Y ese hacker, con su golpe maestro, lo había demostrado de la manera más contundente posible. En última instancia, lo que quedó fue una sensación de vulnerabilidad persistente. Los bancos podían reforzar sus medidas de seguridad, las empresas podían gastar millones en nuevas tecnologías de protección, pero el verdadero reto estaba en aceptar que la guerra cibernética no se libraba solo con máquinas, sino con mentes. Y mientras existieran mentes dispuestas a cuestionar, a desafiar y a superar los límites impuestos por los sistemas, la seguridad digital siempre estaría en riesgo. El golpe digital había sido más que un robo, había sido una llamada de atención al mundo entero.